¿Sabías que una de las causas de derrame cerebral son los aneurismas? Y se calcula que entre el 3 a 5% de los derrames cerebrales son causados por la rotura de un aneurisma. Hola, soy la doctora Cruz y aquí te explico de manera sencilla qué son los aneurismas, sus causas, los síntomas que presentan y si existe alguna manera de prevenirlos. ¿Qué es un aneurisma cerebral? Un aneurisma cerebral es un punto débil o delgado en una arteria del cerebro que se hincha o sobresale y se llena de sangre. A medida que la sangre pasa a través del vaso sanguíneo debilitado, la presión arterial hace que una pequeña área se abulte hacia afuera, como un globo. El aneurisma abultado puede ejercer presión sobre los nervios o el tejido cerebral. También puede reventar o romperse, derramando sangre en el tejido que lo rodea, produciendo una hemorragia. Un aneurisma roto puede causar problemas de salud graves, como un derrame o un accidente cerebrovascular hemorrágico, daño cerebral, coma e incluso la muerte. Sin embargo, la mayoría de los aneurismas cerebrales no presentan roturas, no crean problemas de salud y no causan síntomas. Con frecuencia, dichos aneurismas se detectan durante pruebas que se realizan debido a otros problemas de salud. ¿Cuáles son las causas? Se desconocen las causas de los aneurismas cerebrales, pero hay una variedad de factores que pueden aumentar el riesgo de presentarlos. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces? Hay una serie de factores que pueden contribuir a debilitar una pared arterial y aumentar el riesgo de sufrir un aneurisma cerebral o la rotura de un aneurisma. Los aneurismas cerebrales son más frecuentes en los adultos que en los niños y más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Algunos de estos factores de riesgo están presentes en el nacimiento, mientras que otros se desarrollan con el tiempo. ¿Cuáles son los factores de riesgo presentes al momento de nacer? Algunos problemas de salud presentes desde el nacimiento pueden estar relacionados con un riesgo alto de tener un aneurisma cerebral. Algunos de ellos son trastornos del tejido conjuntivo hereditarios, como el síndrome de Ehlers-Danlos, del que te hablé en la clase sobre la importancia del colágeno. Ehlers-Danlos es un síndrome que también debilita los vasos sanguíneos. Enfermedad renal poliquística. Es un trastorno hereditario que produce quistes o sacos llenos de líquido en los riñones y suele aumentar la presión arterial. Aorta anormalmente estrecha o estrechamiento aórtico. La aorta es el vaso sanguíneo más grande que suministra sangre rica en oxígeno, del corazón al resto del cuerpo. Malformación arteriovenosa cerebral, que consiste en una conexión anormal entre las arterias y las venas en el cerebro y que interrumpe el flujo normal de sangre entre ellas. Antecedentes familiares de aneurisma cerebral, especialmente si se tiene un familiar de primer grado, como un padre, un hermano, una hermana o un hijo. Ahora te menciono los factores de riesgo para aneurisma que se presentan con el tiempo. Algunos de ellos son edad avanzada, tabaquismo, presión arterial alta o hipertensión, abuso de drogas, especialmente el uso de cocaína, consumo excesivo de alcohol. Algunos tipos de aneurismas pueden presentarse también después de una lesión en la cabeza o a partir de ciertas infecciones de la sangre. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar un aneurisma en el cerebro? La Clínica Mayo de los Estados Unidos nos refiere los síntomas de aneurismas en 3 situaciones. Primera situación, rotura de un aneurisma. Un dolor de cabeza repentino e intenso es el síntoma clave de la rotura de un aneurisma. Este dolor de cabeza suele describirse como el peor dolor de cabeza que puedas sentir. Los signos y síntomas frecuentes de la rotura de un aneurisma son dolor de cabeza repentino y muy intenso, náuseas y vómitos, rigidez en el cuello, visión borrosa o doble, sensibilidad a la luz, convulsiones, caída del párpado, pérdida del conocimiento, confusión. Segunda situación, aneurisma con filtración o fuga de aneurisma. En algunos casos, un aneurisma puede filtrar una pequeña cantidad de sangre hacia el cerebro. Esta filtración, llamada sangrado centinela, puede causar solamente dolor de cabeza repentino, muy intenso,
y suele producirse una rotura más grave después de esta filtración. Tercera situación, aneurisma sin rotura. Es posible que un aneurisma sin rotura no produzca síntomas, especialmente si es pequeño. Sin embargo, un aneurisma sin rotura más grande puede actuar como una masa y ejercer presión sobre los tejidos y los nervios del cerebro, lo que posiblemente provoque dolor arriba y detrás de un ojo, una pupila dilatada, cambios en la vista o visión doble, entumecimiento de un lado del rostro. ¿Cuáles son las complicaciones de un aneurisma? Cuando se rompe un aneurisma cerebral, el sangrado suele durar unos segundos. La sangre puede causar daño directo a las células circundantes y el sangrado puede dañar o matar otras células. También aumenta la presión en el interior del cráneo. Si la presión aumenta mucho, el suministro de sangre y oxígeno al cerebro puede interrumpirse hasta el punto de que haya pérdida del conocimiento o incluso se produzca la muerte. Las complicaciones que pueden desarrollarse después de la rotura de un aneurisma son las siguientes. Nuevo sangrado. Un aneurisma que se rompió o se perforó corre el riesgo de volver a sangrar. El nuevo sangrado puede causar más daño a las células cerebrales. Vasoespasmo. Después de que se rompe un aneurisma, los vasos sanguíneos del cerebro pueden estrecharse de forma imprevisible. Este trastorno puede disminuir el flujo sanguíneo a las células cerebrales y causar más daño o muerte celular. Hidrocefalia. Cuando la rotura de un aneurisma provoca sangrado en el espacio que existe entre el cerebro y el tejido que lo rodea, que suele ser el caso más frecuente, la sangre puede bloquear la circulación del líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que rodea al cerebro y la médula espinal. Esto a su vez puede provocar el exceso del líquido cefalorraquídeo, lo que aumenta la presión en el cerebro y puede dañar a los tejidos. Hiponatremia. Una hemorragia debido a la rotura de un aneurisma cerebral puede afectar el equilibrio de sodio en la sangre. El cerebro es muy sensible a los cambios en la concentración sanguínea de sodio. Si los niveles de sodio en sangre disminuyen, las células cerebrales pueden inflamarse y dañarse de forma permanente. ¿Existe alguna manera de prevenir un aneurisma? No hay forma conocida de evitar que se forme un aneurisma cerebral, pero algunos cambios en el estilo de vida pueden disminuir el riesgo de que se rompan. El tratamiento de la presión arterial alta puede reducir la posibilidad de que se rompa un aneurisma que ya existe en el cerebro. Disminuir el riesgo de aterosclerosis también puede disminuir la probabilidad de algunos tipos de aneurisma. La gente que ya sabe que tiene un aneurisma puede necesitar visitar al médico regularmente para asegurarse de que su aneurisma no esté cambiando de tamaño o forma. Si tienes un aneurisma cerebral sin rotura, puedes disminuir el riesgo de que se rompa con estos cambios en el estilo de vida. No fumes ni consumas drogas recreativas o peligrosas, como la marihuana o cocaína. Si fumas o usas drogas, habla con tu médico sobre el tratamiento adecuado para ayudarte a dejar ese hábito. Sigue una dieta saludable y haz ejercicio. Los cambios en la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir la presión arterial y así disminuye el riesgo de romper un aneurisma que ya existe. Habla con tu médico sobre los cambios adecuados para ti. Si te gustó el video, compártelo. Si tienes alguna pregunta, déjame un comentario y estate atento a nuestra siguiente clase.